algunos medios de comunicación, que el país se iba a estallar por los aires, que se iba a disparar la inflación, el déficit fiscal, etcétera. Me parece que estos gobiernos, como otros gobiernos, incluso aquí en Centroamérica, digamos, están demostrando que la izquierda puede gobernar y puede gobernar sin que la economía sea afectada. Y eso me parece que es un valor importante. Por eso le permite a la sociedad optar, bueno, por la izquierda o por la derecha, sin saber que si vota a la izquierda, sin pensar que si vota a la izquierda el país va a estallar, digamos. Eso me parece que es Creo que es un avance importante. Y otras cosas ya de anécdotas, espero que se hagan anécdotas del pasado. Ya no es prohibido hablar de lo social, ya no es pecado hablar de las transformaciones, ya no es pecado hablar del cambio, porque nuestros países fueron realmente, en nuestra juventud, en la universidad, ni libros rojos podíamos usar, aunque fueran de la Caperucita Roja, pero eran prohibidos, porque era un tabú y un prejuicio muy fuerte. Tenemos comunicación telefónica con Adrián Zapata, él es director del Instituto de Investigación y Análisis de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él tiene una amplia trayectoria vinculada al tema social también y una participación en su anterior etapa en URNG, y por lo tanto hay una posibilidad de analizar este país a los ojos de los cambios que ha tenido y a los ojos de cómo el modelo de Estado también se va ajustando y se va verificando. Está acá para que pueda conversar con usted, presidente, y le damos la bienvenida a Adrián. Buenos días, Adrián. Adrián, buenos días, bienvenido, gusto saludarte. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, don José y los amigos que lo acompañan. Gracias por la llamada, es un honor poder estar ahí acompañándolos por esta vía. En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo que hace el señor presidente por comunicarse por esta vía con la población. Realmente eso es algo inédito y merece todo el reconocimiento. Y en segundo lugar, también quiero reconocer y felicitar al equipo que permite la producción y la organización y la divulgación de este esfuerzo. Luego quiero aclarar que efectivamente yo ya no pertenezco a URNG. Eso no significa que no reconozca todo el esfuerzo que esa organización política hizo en el tránsito de la guerra a la paz y el esfuerzo que aún sigue haciendo en beneficio, de acuerdo a su perspectiva, de los intereses nacionales. Ahora, efectivamente, me encuentro en el ámbito académico, en la Universidad de San Carlos, en ese esfuerzo que estamos haciendo por tratar de levantar un instituto que ayude a que la universidad recupere ese papel histórico de proyectarse hacia los problemas nacionales. Dicho esto, y agradeciendo el espacio, yo solo quiero decir que todo esto que está sucediendo en el continente es percibido de una manera tergiversada y perversa por muchos sectores nacionales, principalmente por los sectores conservadores. Es decir, la imagen que se trata de pintar en la opinión, en eso que se llama opinión pública, que realmente es fabricada por los medios y de acuerdo a los intereses que prevalecen en esos espacios mediáticos, la imagen que se pretende dar de lo que está sucediendo en América Latina con ese giro hacia la izquierda, casi siempre está vinculada al intento de desprestigiar a determinadas figuras, a determinados liderazgos que encabezan esos procesos en otros países. Esa angustia por hacer ver que todo viene de ese diablo Chávez o de ese fantasma Evo o de Correa, etcétera. Si hay un esfuerzo de tratar de provocar una imagen en la población de que esos cambios que se están dando en América Latina son cambios perversos, diabólicos, que proceden de estos sectores que son un atentado contra la democracia. Yo creo que eso es importante tenerlo presente porque es una tergiversación y una perversión de realmente la comprensión de lo que está pasando en nuestro continente. Me parece que es imposible entender lo que está pasando a la luz de esas visiones tergiversadas y si no se toma en cuenta por lo menos tres factores. Uno es el efecto de esas políticas neoliberales, que yo creo que más que neoliberales han sido ultraliberales y que no solo fracasaron en términos de no producir crecimiento económico, sino que produjeron una profundización de los niveles de concentración de la riqueza y de extensión de la pobreza. Esa es una realidad en América Latina y que condujo a los pueblos a una situación de desesperación con el status quo. Segundo, que esto produjo también un debilitamiento del Estado por esa deificación que se dio del mercado. Tercero, que hubo un desgaste de la democracia representativa
porque sí, efectivamente, ya podríamos decir lo que más o menos quisiéramos, ya podíamos votar, etcétera, pero realmente de eso no se come, no se curan las enfermedades, la situación de la población en términos socioeconómicos cada vez más difícil. Entonces la gente empezó a cuestionarse las formas de democracia representativa que hasta ese entonces habían prevalecido. Y tercero, que se dieron un nivel de movilizaciones sociales en esos países que realmente ampliaron la conciencia de la población en relación a la necesidad de cambios. Yo creo que en ese contexto hay que entender el surgimiento de nuevas opciones políticas más vinculadas a la izquierda. Y lo último sería que la inteligencia y la sabiduría de las fuerzas de izquierda y de progresistas y democráticas en esos países que iniciaron procesos de convergencia y de unidad. Es decir, que se demostró que sin esa amplísima convergencia de fuerzas progresistas, democráticas, de centroizquierda, de izquierda, realmente no era posible retar el poder hegemónico que hasta entonces estaba produciendo todos esos daños. A mí me parece que esa debería ser la lectura, y a nivel nacional esa debería ser la lectura que todos hiciéramos, y que deberían los sectores conservadores también de aprender de lo que está pasando en esas partes del continente para modificar su discurso, su comprensión de la realidad, porque lo que sí es cierto es que en nuestro país, más que polarización, lo que nosotros necesitamos son acuerdos nacionales. Pero es imposible lograr acuerdos nacionales mientras los sectores conservadores insistan en esas visiones maniqueas, en esas visiones sectarias, que realmente no explican lo que está pasando, sino que únicamente hacen interpretaciones en función de desprestigiar opciones políticas que han surgido, que se están desarrollando y que han demostrado capacidad relativa, porque efectivamente están en muchos aspectos luchando contra las corrientes, pero que han demostrado de que efectivamente esas fuerzas democráticas y progresistas no solo pueden mantener gobernabilidad, sino que en esencia pueden realmente reorientar la función del Estado para que el desarrollo efectivamente pueda llegar al conjunto de la población, en un proceso largo, prolongado, es cierto, pero que se empiece a transitar por ese rumbo. Gracias, Adrián. Coincido con tu visión, con tu argumentación y esta visión de la unidad. Nosotros queremos iniciar ese proceso, bueno, lo tenemos por medio del Sistema Nacional de Diálogo. Sin embargo, todas estas crisis, una detrás de otra, no ha dado las condiciones ideales para iniciar un diálogo que pueda tener éxito, pero en eso estamos. Muchísimas gracias, Adrián, y saludos a todos en la universidad. Gracias, un saludo, señor presidente. Tenemos más mensajes, presidente. Una vecina de San Cristóbal en Misco: los gobiernos de izquierda presuponen una mayor participación de la población en toma de decisiones, mayor apertura en las ideas. ¿Cómo se hace para pasar de la manipulación de la población a una participación crítica y consciente? Ramiro de Portobarrios hace un comentario: acá hay un monumento a la revolución que ni se mira, dice, en el cruce, y la gente ni lo conoce. ¿Podría mejorarlo?, pregunta él, hacer algo más bonito para que la gente le guste, y si se hizo una carretera después de Arbenz, pregunta. Y hay una llamada, un vecino de Coatepeque, que no tiene que ver precisamente con este programa, pero lógicamente sobre algo que le preocupa, y dice qué piensa sobre toda la matanza que ha causado el alcalde. Dice el mensaje de Coatepeque: ¿qué podrían hacer? ¿No hay ley para ellos o qué es lo que pasa? Hay otro mensaje del doctor Carlos González, él es egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Buen día, felicito al señor presidente y lo invito a que también se declare de izquierda, dice, el de conciencia y de la gente pobre. Y hace una pregunta al aire: ¿por qué en Cuba no existe el crimen organizado? Da una respuesta pequeña pero concisa: sugiero una policía secreta, dice él. Ok. Bueno, a la amiga de San Cristóbal, la participación real nosotros la estamos estimulando con varios esfuerzos. Particularmente poniendo en ejecución la ley de consejos de desarrollo, que sinceramente es una ley que tiene ya casi 30 años y no se ha aplicado como Dios manda. Entonces estamos fortaleciendo los municipios, fortaleciendo los COCODES, los COMUDES y los CODEDES, que son todo el sistema de consejos de desarrollo. Nuestro gobierno ha tenido 4 o 5 consejos nacionales de urbano y rural. Antes era 1 porque la ley decía 1, y se reunía